continuamos ahora con la próxima ponencia, que es la ponencia de un estudiante de doctorado mío, también estudiante de doctorado de la Universidad de Kiel, y es el señor Konstantin Meinberg, que pasó algún tiempo en Argentina, creo que un año, me acuerdo que era un año, y él hace su tesis doctoral sobre el derecho comparado, y es derecho comparado entre Alemania, el derecho de sociedades alemán y el derecho de sociedades argentino, y en particular sobre la SAS argentina. Ese es el tema de su tesis doctoral. Y vamos a escuchar ahora la ponencia sobre una forma jurídica que es muy parecida a la SAS colombiana y a la SAS argentina, que es la sociedad de empresa alemana. Bueno, pueden ver mi pantalla. Sí. Bueno, entonces buenos días y saludos desde Berlín. Me llamo Konstantin y voy a presentar la sociedad de empresa en el derecho alemán. La sociedad de empresa se considera el modelo de entrada en el derecho societario alemán. La palabra alemana es Unternehmergesellschaft y sociedad de empresa es la traducción literal de esta. Puede crearse de forma económica, pero ofrece las ventajas de la responsabilidad limitada. A pesar de que solo existe desde el año 2008, ahora mismo ya se habían registrado más de 150.000 sociedades de empresa en Alemania. A continuación voy a presentar un resumen de este tipo de sociedad en el derecho societario alemán en 4 pasos: el origen de la sociedad de empresa, su constitución, las particularidades y la crisis de la sociedad de empresa. Primero, la historia del origen y la sistemática de la sociedad de empresa. La forma jurídica de la sociedad de empresa se introdujo en el marco de la Ley de Modernización de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que entró en vigor en el noviembre de 2008. Debido al número creciente de insolvencias de sociedades de responsabilidad limitadas, el Ministerio Federal de Justicia debía examinar si la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada necesitaba una reforma y en qué medida. En la redacción de la ley se perseguían entonces 2 objetivos de reforma. Por un lado, se debía mejorar la protección contra los abusos asociados a la forma jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada, y por otro lado, había que modernizar y liberalizar la sociedad de responsabilidad limitada para mejorar su posición competitiva frente a las formas jurídicas extranjeras. Este último objetivo se cumplió con la introducción de la sociedad de empresa como variante de la sociedad de responsabilidad limitada regular. En el debate sobre la reforma se discutieron entonces varias proposiciones en relación con la introducción de la ley. Por un lado, se consideró la posibilidad de cambiar el conjunto de normas de la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada en general para hacerla más atractiva. Por ejemplo, se consideró bajar el capital social mínimo de 25.000 euros a 10.000 euros, pero se rechazó debido a la función del capital social mínimo como umbral de seriedad. La reputación obtenida de la sociedad de responsabilidad limitada no debe ponerse en peligro. Por otro lado, también se debatió la introducción de una nueva forma jurídica independiente de la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, esto no se consideró necesario a la vista de los objetivos legislativos y se rechazó debido a la carga normativa resultante.
En su lugar, el legislador optó por la sociedad de empresa como variante de la forma jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada, que debía ser más flexible, rápida, simple y menos costosa que esta última. Entonces, la sociedad de empresa es una variante de la forma jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada y, a su vez, una sociedad de responsabilidad limitada también. Para distinguir, se puede hablar de una sociedad de responsabilidad limitada regular y de la sociedad de empresa como variante de la sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, las disposiciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de todo el derecho alemán relativo a la sociedad de responsabilidad limitada se aplican a la sociedad de empresa. El derecho especial de la sociedad de empresa es determinado en particular por la disposición del artículo 5A de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Esta norma fue incorporada con dicha reforma de 2008 y establece que en 5 incisos las particularidades de la sociedad de empresa. En un rato me voy a explicar con más detalle estos párrafos de la nueva norma, pero unas palabras más sobre la ley aplicable en general. En cuanto al derecho general de la sociedad de responsabilidad limitada, el carácter de la sociedad de empresa como una variante de la forma jurídica puede tenerse en cuenta mediante un análisis en 2 fases. En primer lugar, las disposiciones generales deben aplicarse en principio también a la sociedad de empresa sin distinción. A continuación, debe examinarse si la finalidad jurídica del artículo 5A de la ley o la de la disposición general correspondiente exige un tratamiento distinto. Si no es el caso, las disposiciones siguen siendo aplicables. Ahora pasaremos al tema de la constitución de la sociedad de empresa. Para la constitución de una sociedad de empresa se aplican sobre todo los requisitos regulares de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, la sociedad de empresa es constituida por uno o varios socios mediante la legalización de los estatutos y la inscripción posterior en el registro mercantil. Los requisitos regulares se aplican también a los estatutos y al objeto social que debe indicarse en ellos. Por lo tanto, la sociedad de empresa puede constituirse para cualquier fin legalmente permitido. En particular, los fines no rentables y la constitución de una sociedad de empresa sin ánimo de lucro son también permitidos. Para la razón social de la sociedad de empresa se aplican las normas generales para comerciantes según el Código de Comercio alemán. Según este, el nombre de la empresa debe tener en particular carácter distintivo y no puede inducir a error con respecto a las circunstancias comerciales. Además, la norma particular del artículo 5A, inciso 1 de la ley se aplica a la sociedad de empresa. De acuerdo con esta norma, en la razón social de la sociedad debe utilizarse el complemento de la forma jurídica o su abreviación. Entonces, las palabras Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, que son las palabras alemanas para sociedad de empresa y responsabilidad limitada. Con ello, se pretende informar al público de que la sociedad puede tener un capital social muy bajo. El complemento de la forma jurídica debe cumplirse exacta y literalmente de acuerdo con este propósito. En consecuencia, no está permitido,
por ejemplo, abreviar o reformular el complemento o insertar otros elementos del nombre entre sociedad de empresa y responsabilidad limitada. En cuanto a los gastos de la constitución de una sociedad de empresa resulta menos costosa que la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada regular, siempre que se haga mediante un procedimiento simplificado, es decir, utilizando los estatutos modelos. Esto significa que para la constitución de una sociedad de empresa unipersonal, utilizando el estatuto modelo, se cobran gastos notariales por importe de 60 euros por la legalización. Si se incluyen los honorarios de la solicitud del registro mercantil, resulta un total de gastos por un valor de 105 euros para la constitución de una sociedad de empresa unipersonal. En el caso de una sociedad de empresa multipersonal, los gastos totales aumentan a 165 euros. En el caso de la constitución de una sociedad de empresa sin el uso de los estatutos modelos, no hay gastos reducidos, pero se aplica un valor mínimo para el cálculo de los gastos notariales independientemente del valor real del negocio. Por lo tanto, surgen los mismos gastos que para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada regular. Los gastos ascienden entonces a 530 euros para una sociedad de empresa unipersonal y a 580 euros para una sociedad de empresa pluripersonal. Ahora voy a hablar sobre las particularidades de una sociedad de empresa existente, es decir, cómo funciona en la práctica. La norma particular de la sociedad de empresa, según el artículo 5A de la ley, solo regula ciertos aspectos, mientras que otros muchos no están regulados. Por ejemplo, los socios, la representación de la sociedad, la cesión de participaciones sociales y la contabilidad. En estos aspectos, las particularidades de la sociedad de empresa son las mismas que las de una sociedad de responsabilidad limitada regular. Es decir, todo lo que no esté regulado en la norma de artículo 5A, aplican entonces las normas generales de la ley. En cuanto al capital social, la sociedad de empresa puede fundarse con un capital social de al menos €1 y un máximo de 24.999 euros. En comparación, la sociedad de responsabilidad limitada regular tiene un capital social de al menos 25.000 euros. Esta es, por tanto, la principal diferencia entre ambos variantes. Aunque la constitución de una sociedad de empresa con un capital social de unos pocos euros es legalmente posible, esto puede significar que la sociedad esté en una situación crítica desde el principio. Una sociedad de empresa fundada con un capital social de €1 podría estar ya endeudada en el caso de una pérdida de créditos menor o incluso debido a los gastos de constitución, por lo que existe un motivo para abrir un procedimiento de insolvencia si no se puede hacer una previsión positiva de continuación. Ahora pasaremos al tema de la contribución de capital. De acuerdo con el artículo 5A, inciso 2 de la ley, el capital social de la sociedad debe estar inmediatamente pagado en su totalidad y las contribuciones en especie están excluidas. Ambos puntos presentan una gran diferencia con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada regular, en la que se permiten las contribuciones en especie y en la constitución de la sociedad se permite no pagar todo el valor inmediatamente.
Si a pesar de la prohibición se celebra un acuerdo de contribución en especie, este es inválido y constituye un obstáculo para el registro. Sin embargo, no siempre conduce a la nulidad de todo el acuerdo de asociación, más bien la declaración de entrada en la sociedad sigue siendo válida en general y el socio debe una contribución en efectivo por el valor de la obligación asumida de realizar una contribución en especie. Para garantizar una capitalización estable, el legislador también ha hecho obligatoria una reserva adicional para la sociedad de empresa de acuerdo con el artículo 5A, inciso 3 de la ley. Según esto, la sociedad de empresa debe constituir una reserva por el valor de 1/4 parte de los ingresos netos del ejercicio menos las pérdidas registradas del ejercicio anterior. Esto también es una característica diferente a la sociedad de responsabilidad limitada regular, en la que no existe tal requisito. La obligación de esta reserva tiene dos objetivos. Por un lado, el legislador ha querido mejorar la capitalización de la sociedad a lo largo de varios años, creando así un colchón de capital contra posibles pérdidas. Entonces, tiene una función de protección. Por otra parte, se quiere incentivar a las sociedades de empresa que operan con éxito para que eximan de la obligación de constituir reservas, transfiriéndolas a una sociedad de responsabilidad limitada regular. Entonces también tiene una función transitoria. Entonces, si el capital social de la sociedad se aumenta hasta un mínimo de 25.000 euros, las normas particulares del artículo 5A de la ley, entonces las normas particulares de la sociedad de empresa dejan de ser aplicables. La variante de la forma jurídica cambia y la sociedad de empresa se convierte en una sociedad de responsabilidad limitada regular. Esto se hace de manera que se preserve la identidad corporativa. La sociedad de responsabilidad limitada regular resultante es idéntica a la sociedad de empresa anterior. Con respecto al régimen de responsabilidad, no existen disposiciones particulares sobre la responsabilidad de los directores y socios de una sociedad de empresa. Por lo tanto, se aplican las normas generales de la sociedad de responsabilidad limitada regular. En lo que respecta a la responsabilidad del director gerente, el artículo 43 de la ley es particularmente relevante. Según esta disposición, los directores deberán dirigir los asuntos de la sociedad con el debido cuidado de un empresario prudente. Los directores que incumplan los deberes que les incumben serán responsables solidarios ante la sociedad por los daños que se produzcan. En el caso de la sociedad de empresa, los deberes especiales incluyen la obligación de constituir dicha reserva adicional y la obligación de convocar la reunión de socios en caso de insolvencia inminente. Por lo tanto, el incumplimiento de ambos deberes puede dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios por parte de la sociedad contra el director gerente. Ahora, como última parte, voy a hablar de la sociedad en crisis. Según el artículo 49, inciso 3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la dirección de una sociedad de responsabilidad limitada regular tiene la obligación de convocar una reunión extraordinaria de socios en caso de pérdidas por valor de la mitad del capital social. En cambio, el artículo 5A, inciso 4
de la ley se aparta de esto como norma especial para la sociedad de empresa. Según esta, existe el deber de convocar una reunión en caso de insolvencia inminente de la sociedad. El legislador ha considerado que este deber es más específico que la norma general. La razón para ello es que la relación con una pérdida de capital social no tiene mucho sentido para la sociedad de empresa, ya que el capital social puede ser casi inexistente. Por lo tanto, el artículo 5A, inciso 4 de la ley prevalece sobre la norma general del artículo 49, que no es aplicable a la sociedad de empresa. La obligación de convocar una reunión de socios, según el artículo 5A, inciso 4 de la ley, se basa en la definición legal de insolvencia inminente, según el Código de Insolvencia alemán. Dicha insolvencia existe si es probable que la sociedad de empresa no pueda hacer frente a las obligaciones de pago existentes en el momento de su vencimiento. El objetivo de la reunión es informar y advertir a los socios para que tengan la oportunidad de tomar medidas contra la situación de crisis. También, indirectamente, tiene el efecto de proteger a los acreedores, por lo que es obligatoria y no puede ser excluida por los estatutos. Y ahora, para cerrar, después de este repaso sobre las particularidades, voy a pasar a la conclusión. El derecho de la sociedad de empresa solo tiene unos pocos años, desde 2008, pero ya ha producido una amplia literatura jurídica, así como varias sentencias del Tribunal Federal de Justicia de Alemania. Para una clasificación, es útil distinguir entre el contenido normativo y la dogmática del derecho de la sociedad de empresa. En cuanto a su contenido normativo, la Ley Especial de la Sociedad de Empresa está estructurada de acuerdo con los incisos del artículo 5A de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Así, se pueden identificar 5 ámbitos normativos. La razón social de la sociedad de empresa, su capital social, la obligación de constituir reservas, la obligación de convocar la reunión de socios y las particularidades de la aplicación de la Ley General de la Sociedad de Responsabilidad Limitada a la sociedad de la empresa. La disposición más importante es el artículo 5A, inciso 1 de la ley, según el cual solo se requiere un capital social mínimo de €1 para la sociedad de empresa. El resto del contenido normativo del derecho de la sociedad de empresa también puede derivarse de esta decisión fundamental del legislador. Así, los terceros deben estar informados de la capitalización de la sociedad debido al complemento de la forma jurídica. Además, el legislador consideró necesario un colchón de capital debido a la reducción del capital social y estableció el requisito de una reserva adicional. Asimismo, se exigió una obligación especial de convocar la reunión de socios, ya que la norma general está vinculada a un capital social más alto. Cabe destacar que el requisito de complemento de la forma jurídica ya ha sido objeto de 2 sentencias del Tribunal Federal de Justicia de Alemania y también se discute ampliamente en el mundo académico. El efecto de señalización para terceros es de gran importancia en el caso de la sociedad de empresa debido a su capital social potencialmente muy bajo. Entonces, este fue como un breve resumen sobre el contenido dogmático, contenido normativo y desde el punto de vista dogmático, la concepción como variante de la forma jurídica es fundamental para la comprensión
de la sociedad de empresa en Alemania. Por un lado, se caracteriza por la similitud con la sociedad de responsabilidad limitada regular y por otro lado, existen diferencias sustanciales. Los principios para la aplicación de la Ley General de la Sociedad de Responsabilidad Limitada pueden derivarse de esta relación de proximidad y distancia. Sin embargo, muchas controversias existentes sobre la aplicación de la ley general indican, al menos en mi opinión, que la dogmática particular de la variante de la forma jurídica en el caso de la sociedad de empresa todavía requiere una mayor aclaración en la jurisprudencia alemana o comparativa. Y con esto concluyo y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Konstantin Meinberg por esta ponencia sobre esta forma jurídica bastante nueva alemana que tiene una forma muy parecida en el derecho colombiano con la SAS. Hay preguntas de parte de los participantes. Pues entonces yo empiezo con un pequeño comentario y una pregunta después. Esta forma jurídica de la sociedad de empresa, como nos explicó Konstantin Meinberg, es una pequeña revolución para el derecho societario alemán, porque en el área de, de sociedades de capital, el derecho alemán sigue el concepto de un capital social mínimo que está protegido por reglas especiales de protección de capital, de mantenimiento de capital. Y con esta figura, con esta nueva forma de la sociedad de empresa, básicamente hay una sociedad que no tiene un capital social mínimo, al menos no tiene un capital social mínimo significativo. Y la razón por eso, como también nos explicó Konstantin Meinberg, es que había una competencia de varios órdenes jurídicos y en particular una competencia con el derecho británico, donde este requisito de un capital social mínimo para la sociedad de responsabilidad limitada no existe. Es decir, se puede constituir una limited, una sociedad de responsabilidad limitada británica con teóricamente solo una libra británica. Y eso ya desde mucho tiempo, desde más o menos siempre. Y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre la libertad de establecimiento, surgió la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de reconocer la capacidad jurídica de sociedades fundadas en otros Estados miembros de la Unión Europea, también en su país. Antes había en Alemania la teoría del domicilio social, es decir, la normativa aplicable se determinó según el domicilio social de la sociedad y si la sociedad tenía su domicilio social efectivo en Alemania, entonces fue aplicable el derecho alemán y según el derecho alemán, una limited británica, una sociedad de responsabilidad limitada británica, no era una sociedad de capital, sino una sociedad de personas con una responsabilidad personal de los socios, porque no cumplió con las reglas estrictas de un capital social mínimo, del mantenimiento del capital y otras reglas. Y eso tuvo que cambiar la jurisprudencia alemana como consecuencia, como esta jurisprudencia del Tribunal Europeo que dijo que la libertad de establecimiento obliga a los Estados miembros de reconocer la capacidad jurídica de sociedades fundadas en otros Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo la Limited Británica.
Y como reacción a ese desarrollo había una competencia, habían muchos alemanes que fundaron una sociedad de responsabilidad limitada de derecho británico en Inglaterra y hicieron actividades económicas con esta sociedad en Alemania. Y para terminar, pues este desarrollo, el legislador alemán introdujo esta nueva forma jurídica de la sociedad de empresa que también se puede fundar con un euro teóricamente, pues no necesita un capital social mínimo. Pero la diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada británica es que para una sociedad de empresa alemana todavía son aplicables las reglas sobre la protección del capital social, que en esta forma no existen en Inglaterra. Pues en ese sentido, las reglas alemanas son todavía más estrictas. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya no es necesario para Alemania y para los otros Estados miembros de la Unión Europea de reconocer la capacidad jurídica de sociedades británicas, porque con eso terminó la aplicación del Tratado de Fundación de la Unión Europea, de funcionamiento de la Unión Europea, donde se encuentran reguladas, entre otras cosas, las libertades fundamentales. Y con la salida del Reino Unido ya no se aplican estas libertades fundamentales y ya no se aplica la libertad de establecimiento. Es decir, ahora Alemania y también los otros Estados miembros ya no se encuentran bajo la obligación de reconocer la capacidad jurídica de sociedades británicas. Y teóricamente, con eso, el legislador alemán podría abandonar esta forma jurídica de la sociedad de empresa, pero pues se ha establecido bastante bien en Alemania. Hay, como nos explicó Konstantin Meinberg, más de 100.000 sociedades, empresas en Alemania. Por eso, a mí tampoco no me parece muy recomendable abandonar a esta figura, a esta forma jurídica, porque pues era un éxito, un poco como la SAS, que también era un gran éxito en Alemania. Ahora hay una pregunta en el chat y la pregunta es, ¿qué sucede con esa sociedad de empresas si llegará a tener activos en otro país de América Latina en cuanto a la tributación? Me Pues, parece que usted, profesor Stuber, pueden explicarlo mejor que yo con el tema de la tributación. sí, pues eso depende donde la sociedad tiene su domicilio social. Si el domicilio social se encuentra todavía en Alemania, entonces esta sociedad está sujeta a la tributación de corporaciones alemana, incluso con ingresos que tiene en otros países. Eso depende, pero si esta sociedad transfiere su domicilio social afuera de Alemania, a Colombia, por ejemplo, entonces solo se tributa en principio en Colombia, excepto con ingresos que obtiene de fuentes en Alemania. Por ejemplo, si mantiene em, una empresa en Alemania, entonces tiene un establecimiento en Alemania en el sentido de derecho tributario internacional y con los ingresos atribuibles a esta empresa en Alemania, a este establecimiento en Alemania, sigue siendo sujeta a la tributación alemana. Pues eso depende de las circunstancias del caso concreto, si hay un establecimiento en Alemania todavía donde se encuentra el domicilio social. Pero puede ocurrir que hay en relación con Colombia una doble tributación porque todavía Alemania no tiene un convenio de doble tributación con Colombia. Todavía no, aunque Colombia es un país para también Alemania tan importante, tan grande, pues es el país segundo más grande según la población hispanohablante, pero a pesar de eso, Alemania todavía no tiene un convenio de doble tributación con Colombia y por eso puede pasar en estos casos transfronterizos que haya una doble imposición, porque pues el actual embajador
alemán en Colombia tiene otras prioridades, digamos, y no está tan interesado en realizar este convenio de doble tributación, que sería muy importante para evitar estos casos de doble imposición, de doble tributación. ¿Hay otras preguntas? Pues entonces, otra pregunta de mi parte, que se refiere a la situación en Argentina. No sé si ya está muy avanzado en sus investigaciones en el derecho societario de Argentina, pero quizás puede decir un poco cómo es la SAS argentina en comparación con la SAS colombiana. Tengo entendido que hay algo como una ley modelo para más o menos toda Latinoamérica que se basa en la SAS colombiana, y la SAS colombiana es más o menos un desarrollo, un concepto de Francisco Reyes, un profesor de Derecho Societario colombiano. Y ya puede decir si hay muchas muchas cosas que son idénticas, que son parecidas entre la normativa de SAS en Argentina y en Colombia o otros países de Latinoamérica. Sí, como no sé exactamente las normas de la SAS en Colombia, pero sí hice como este intercambio de estudio recién en Buenos Aires y hablé con unos profesores y abogados y todos me dijeron que la SAS de Colombia y esta ley modelo también es la base de la SAS en Argentina y entonces a mí me parece que sí, que las normas o las particularidades de la SAS argentina y las SAS colombianas son muy parecidas. Me parece que la SAS colombiana es, digamos, un poco más avanzada que la SAS argentina, que tiene, digamos, también algunas particularidades que son como un tributo de los de las leyes anteriores y fue como una lucha política que para implementar la nueva ley, la SAS, pero y fue un éxito, pero también algunos temas fueron tan controversios o fueron como tan difícil para implementarlos como en Colombia. Em, entonces es un poco menos como avanzado, un poco menos como abierto, me parece, sin como, claro que no sé exactamente cómo son las normas y particularidades de la SAS colombiana. Vale, muchas gracias. Pues parece que es una tendencia mundial la introducción de esos nuevos tipos de sociedades de capital, mucho más sencillas que los tipos tradicionales y con mucho menos requisitos en cuanto a, por ejemplo, el capital social, más o menos según el modelo anglosajón. En Europa, según el modelo de Inglaterra, y yo creo que en Latinoamérica también había el modelo anglosajón de los Estados Unidos, donde existen también estas sociedades de capital con muy pocos requisitos, pero con una responsabilidad limitada de los socios. Pues en Estados Unidos hay 50 o 51 diferentes sistemas de derecho societario, porque cada estado federado tiene su propio derecho, su propia normativa de derecho societario, y por eso hay una gran variedad de sociedades, pero pues las más usadas, las formas más usadas son los que tienen menos requisitos, y parece que son
las sociedades según el derecho del Estado Federado de Delaware, donde hay muy pocos requisitos y se habla de un race to the bottom, es decir, es más popular la forma jurídica, el tipo jurídico que requiere, que tiene los menos requisitos, que tiene los requisitos menos estrictos, un race to the bottom, y por eso estas formas jurídicas que también se encuentran ahora en Europa, en Alemania y también en Latinoamérica, pues con los peligros que hay en particular en una crisis, como nos explicó Konstantin Meinberg, en una crisis, es claro, con un capital social tan pequeño, el peligro para los acreedores es mucho más grande que con un capital social un poco más alto. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco otra vez muchísimo a Konstantin Meinberg por esta... otra pregunta. Una última pregunta, Constantín, y es el tema bueno, en Colombia, digámoslo, como ya o ya han comentado, el tema de las SAS es lo más parecido a esta sociedad de empresa. En Colombia se ha prestado, bueno, ha sido un tema exitoso este tipo societario, como se ha mencionado también, pero también se ha prestado para ciertos abusos. Yo creo que en el año, también, la ley también en Colombia es del año 2008, como esta ley en Alemania también es del mismo año, pero en el año 2012 hubo una gran discusión en Colombia por el tema de adquisición de bienes o de tierras baldías, en donde se utilizó las SAS. Digamos que hay un límite para adquisición de estas tierras. Para resumir el tema, se utilizaron las SAS y digamos que se crearon muchísimas SAS, pero le pertenecían a una sola persona. Entonces, como tratando digamos que, de violar la ley, digamos que ponía un límite para la adquisición de estas tierras que tenían un origen baldío en Colombia. Eso por mostrar un ejemplo de la forma en cómo se ha utilizado también este tipo societario en Colombia, poco, digamos que para abusar también de este tipo societario. Hay algunos casos, no sé si conoces casos en Argentina o en otros países, por ejemplo acá en Alemania, de algún tipo de abuso obviamente por la sencillez que tiene este tipo societario para digamos, su formación, etcétera. Digamos que es muy sencillo crear una sociedad de empresa. Hay casos digamos, donde se ha abusado, también han mostrado que hay más de 100.000, 150.000 sociedades de empresa. ¿Hay algunos casos que conozcas acá en Alemania o digamos que eso no se ha visto actualmente desde el año 2008 hasta la fecha? Sí, bueno, primero es muy interesante el ejemplo de Colombia. Em, yo no conozco como un ejemplo parecido acá en Alemania con la sociedad de empresa. Me parece que es un éxito con los números. Hay muchísimas desde el principio y también, por ejemplo, no hay como las insolvencias de la sociedad de empresas hay un poco más que la sociedad de responsabilidad limitada, pero solo poquito. Y entonces, a mí me parece o yo no conozco casos como famosos de abuso o algo parecido, pero quizás profesor Stöber sabe algunos casos de estos abusos acá en Alemania. No se conocen muchos casos de abuso grave. Parece que no hay más casos que con la sociedad de responsabilidad limitada regular. A mí no me parece que hay más casos. Eso era el miedo que tenían muchas personas, yo también, pero parece que no ocurrió, no se realizó este miedo, esta preocupación.
Yo creo que porque las reglas de responsabilidad de los gerentes y de los socios son bastante estrictos también para la sociedad de empresa. Por ejemplo, tenemos en Alemania una obligación de solicitar un procedimiento de insolvencia en el caso de sobreendeudamiento o de falta de liquidez. Y en estos casos hay una obligación de solicitar un procedimiento de insolvencia y si los gerentes no siguen esta obligación, entonces tienen una responsabilidad personal. Y eso es algo que ayuda mucho a los acreedores y que también da un poco de disciplina a los gerentes. Y también hay una responsabilidad para los socios. En Alemania no tenemos, pues teóricamente existe la figura del levantamiento del velo. Teóricamente existe en Alemania, pero en la práctica casi no se usa porque tenemos otra figura que también puede ocurrir una responsabilidad personal de los socios de la sociedad de empresa si sacan de la empresa patrimonio que ella necesita para cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores. En este caso también, en caso de dolo de parte de los socios, si con dolo, con intención, sacan patrimonio de la sociedad de empresa, entonces hay una responsabilidad personal también de los socios. Y con eso me parece que no hay tantos grandes casos de abuso, de escándalo con con las sociedades de empresa que habían preocupado a algunas personas, incluyendo yo también, cuando introdujeron esta forma jurídica, yo también tenía la preocupación que hayan estos casos de abuso, pero hasta ahora parece que no tanto. Sí, muy interesante y parece como muy convincente la explicación. Hay otra pregunta de Slava Anisimov. Gracias. Yo me recuerdo de una ponencia de magistrado de profesor Reyes sobre el tema de SaaS en Colombia y las experiencias internacionales con SaaS, pero también por lo general sus argumentos en cuanto al capital mínimo, a requisitos para fundar una sociedad. Requisitos como un capital mínimo alto en comparación con las relaciones económicas de un país es sobre todo una barrera para el emprendimiento en el país. Y eso solo restringe las opciones, las posibilidades para la gente de fundar empresas y ser empresarios. Entonces, un requisito que sobre todo limita al emprendimiento. Y también el argumento del magistrado Reyes me parece muy viable, que los escándalos más grandes de fraude a través de sociedades son o eran siempre de experiencia internacional a través de empresas grandes, empresas, sociedades coteadas en la bolsa, como Enron en Estados Unidos, por ejemplo, el escándalo más grande, una empresa grande que teóricamente cumplió todos los requisitos de la bolsa, que son teóricamente muy restrictos. Entonces, yo creo que este argumento con el capital mínimo, con requisitos, no sirven de verdad para evitar el fraude, sino el fraude es posible en muchos casos más fácilmente si el mercado, los participantes del mercado tienen la confianza que la empresa cumple requisitos muy altos de la bolsa, del Estado, pero con empresas pequeñas no hay casos tan graves normalmente de fraude, porque también los participantes del mercado miran más exactamente cómo es la empresa, la sociedad como tal,
cómo son los socios y también demandan garantías personales de los socios en muchos casos. Entonces, para el funcionamiento de mercados, los requisitos estatales no son necesarios, los mercados se pueden regular de manera autónoma y así crece el emprendimiento en el país y así es posible ampliar el emprendimiento y facilitar el crecimiento económico. Entonces yo creo que este ejemplo de SAS en Colombia o de sociedad de empresa en Alemania lo demuestra muy bien. Necesitamos menos restricciones para fundación de empresas para facilitar la iniciativa privada. Gracias. Sí, sí, eso es verdad en parte, pero pues en cuanto a las SAS en Colombia, el concepto original era que es para empresas pequeñas, pero ahora en Colombia casi todas las empresas son una SAS, incluso empresas muy grandes. Y quizás eso no era el concepto original de la SAS. Por eso, pues es una pregunta controvertida si es recomendable o no un capital social mínimo. Yo creo que para empresas regulares, para sociedades regulares de responsabilidad limitada, es algo como un requisito mínimo de seriosidad para entrar en el mercado sin responsabilidad personal. Y pues en Alemania tenemos la solución que hay una denominación que indica que no se trata de una sociedad de responsabilidad regular, pero de una sociedad de empresa. Esa solución me parece aceptable. Porque entonces el mercado sabe que no se trata de una sociedad de capital regular, pero más sencilla, sin capital social mínimo.